¿Quiénes son mis padres, mi madre y mis hermanos? En realidad el texto dice mi madre y mis hermanos. Al parecer ya el papá adoptivo, el papá en la historia José, ya no estaba en la familia de Jesús. Nos presenta así el Evangelio según San Marcos. Muchos de sus familiares fueron a buscar a Jesús porque pensaban que estaba loco. Obviamente era una confabulación de las autoridades, quienes querían desprestigiar a Jesús, quienes querían desautorizarlo. Vamos a repasar el texto según San Marcos. Sea bienvenido y bienvenida, muy buenas noches, hermana y hermano. Usted que nos sigue a través de Católica TV, a través de Radio Salesiana, compartiendo el Evangelio y la vida, cómo el Evangelio debe hacerse vida, cómo debe encarnarse aquello que leemos, meditamos, proclamamos. La gran pregunta que debemos hacernos es, desde que leemos la Biblia, ¿cuánto ha cambiado nuestra vida? Entonces seguramente cada quien en la respuesta que dé se dará cuenta cuán cerca está de Dios, cuán cerca está de Jesús. Repasemos el texto que corresponde a este domingo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. Luego entró en una casa. Y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho: tiene un espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Le dijeron: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. De vuelta a su casa, Jesús en su región, en su tierra, y mucha gente andaba detrás de él porque ya habían escuchado las buenas obras que él había realizado y habían escuchado de la fama de Jesús, cómo en nombre de Dios está acercando a la comunidad, al creyente, a una nueva manera de relacionarse como Abba, como Padre. Pero como también las autoridades se ven incómodas por esta nueva forma de relacionarse con Dios, porque claro, perdieron sus privilegios, perdían el lugar que ellos habían ocupado, en algún momento hasta sacralizarse a sí mismos. Y entonces hay una controversia muy directa entre ellos y Jesús, pero también entre los familiares, de esto estaremos hablando, y Jesús, quienes piensan que está loco por la forma como él habla y con la manera y la cercanía que habla acerca de Dios. Les damos la bienvenida a quienes hoy nos acompañan. Padre Luis Durán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un nuevo fin de semana compartiendo Evangelio y Vida, y seguramente también para reflexionar, para meditar con la gente que nos acompaña cada fin de semana a través de Católica TV. Bienvenido, Padre Luis. Gracias, también saludo a los de la parroquia, los de la Vicaría de Miraflores,
que están activos y pues un saludo, ¿no? Porque ellos siempre se clavan, nos dicen hay que saludar a nuestros feligreses y nosotros seguimos y pues agarren su Biblia para poder justamente también compartir la palabra del Señor. Este domingo está interesante, ¿no? Como Jesús debate con los escribas, dice, con los intelectuales de Jerusalén y a ver qué resultados sacamos en esta reflexión, ¿no? Eso, bienvenido. Le damos también la bienvenida al padre Waldo Riveros, quien durante la semana ha tenido una nueva peregrinación al santuario ya Uni, padre Waldo. Las familias van a visitar al santuario de Uni, donde está el Señor de la Divina Misericordia, una presencia muy linda de Jesús, porque realmente exalta lo que es explícito para nosotros. Cristo es el rostro misericordioso del Padre, así dice el Papa Francisco. Sin la misericordia de Cristo no podemos entender la historia de nuestra salvación. Bienvenido, Padre, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la peregrinación? ¿Qué trabajo nuevo que vas asumiendo? Animando a las familias, pero sobre todo haciendo presente la misericordia de Dios. Buenas tardes, Padre Sandro, Padre Luis y a todos los que nos acompañan semana a semana. Hemos estado con la peregrinación, siempre tenemos el primer domingo y el tercer domingo de mes, normalmente la misa a 3 de la tarde. El clima nos ha hecho variar un poquito la asistencia, pero hay gente que llueve o truene, está delante del Señor. Eso también nos anima a continuar adelante. Esta próxima semana, el próximo domingo, tercer domingo de junio, tenemos nuevamente la peregrinación a Uni y también con las actividades de la pastoral familiar, que estamos haciendo el censo de los agentes de la pastoral familiar que trabajan en la arquidiócesis y la vida de la parroquia. Creo que la vida del sacerdote es siempre dinámica, no somos personas que solo nos dedicamos a la misa, aunque es lo principal de nuestro ministerio, pero también las actividades, estar con la gente, acompañar los grupos, etc. Es la vida nuestra que compartimos diariamente. Sin duda, entonces, nos alegramos y le felicitamos al Padre por esta labor tan linda de acercar a las familias al rostro misericordioso del Padre que es Cristo, y de manera particular en estas peregrinaciones que se hacen el primer domingo y el tercer domingo de cada mes al santuario de Uni, un lugar además muy particular por el paisaje, por estar fuera de la ciudad, etc. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, Jesús llega a su tierra y obviamente mucha gente había escuchado acerca de él y estaban muy atentos a escucharlo, pero también los escribas desde Jerusalén habían venido a este lugar para desautorizarlo, y la palabra curiosa que utilizan, está poseído, en nombre del príncipe de los demonios, Belzebul, expulsa a los otros demonios. Es interesante la acusación, pero más interesante la respuesta de Jesús. ¿Cómo puede un demonio estar en contra de sí mismo? Si un pueblo está en constante guerra, al final fracasa, como si una familia está dividida, también fracasa. No hay opción. Por eso es importante lo que el Señor después nos dirá. De hoy en adelante, las nuevas maneras de relacionarse con Dios y relacionarse entre ustedes está condicionado por quien cumpla la voluntad de Dios. De hoy en adelante, esos son mi madre y mis hermanos, quienes hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.